La migración venezolana en el Perú se ha ido masificando en los últimos tiempos. Cada día hay más personas de Venezuela que viven y trabajan en las principales ciudades del país. Algunos cálculos hablan de casi 900.000 inmigrantes de ese país en territorio peruano, con el consecuente impacto económico, social, cultural, político y hasta de género. Los brotes de xenofobia no se han hecho esperar, así como la discriminación, especialmente en el campo laboral. Se habla de desplazamiento e impacto negativo en el ingreso de las familias peruanas. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Y cuál es el real impacto de la migración venezolana en el mercado laboral peruano? Sobre este tema vamos a conversar con Enrique Fernández Maldonado, especialista laboral que desde hace 2 años observa atentamente este fenómeno migratorio. Enrique es sociólogo del trabajo, edita la revista virtual trabajodigno.p y actualmente coordina el programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Equidad. Es autor de varios libros relacionados con la problemática laboral y el empleo en el país, el último de los cuales lo dedicó a analizar las protestas juveniles contra la llamada Ley Pulquín. Bienvenido, Quique, a Disidentes. Qué gusto estar aquí. Por fin estás acá. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Después de varias coordinaciones y para hablar de un tema que mueve mucho a toda nuestra América en general, al Perú por supuesto, que es el tema de la migración venezolana. Tú que has estado revisando este fenómeno hace tiempo, quisiera que nos aclares y que nos libres del prejuicio, ¿no? que ya se está teniendo, porque al principio era pues la novedad, las arepas en la calle vendiéndose, la alegría venezolana, pero luego eso se ha ido transformando en unos brotes realmente complejos de, podemos decir, xenofobia y discriminación contra esta migración de este país hermano que es Venezuela, y que hace pocos días se mostró en una manifestación de comerciantes en Huancayo, una ciudad importante del centro del país, contra los venezolanos, pidiendo que se vayan, ¿no? También hemos visto en Lima alguna manifestación parecida en otras ciudades y incluso en el colmo, en el absurdo, algunas municipalidades tratando de sacar rédito de esto, como la municipalidad de Miraflores, que en el absurdo salen a hacer redadas de migrantes en el Perú, como si, digamos, fuéramos Suiza antes de que llegue una migración y como si no hubiera altos niveles de delincuencia en el país y se quiere vincular con la presencia de venezolanos y venezolanas en el Perú. Entonces yo lo primero comenzamos preguntándote es, ¿cómo explicar estos brotes de xenofobia? Bueno, lamentablemente lo que ha sucedido en Huancayo no es un caso aislado, ya se vienen dando en varias de las regiones del país. Pero acá hay que contextualizar lo siguiente. Estas reacciones son parte de los fenómenos y los procesos migratorios a nivel global. Cuando hay procesos tan intensos, en tan corto tiempo, con una afluencia masiva de inmigrantes, las sociedades suelen reaccionar con desconfianza, con temor, y digamos, eso puede dar lugar a alguna de estas expresiones de discriminación y xenofobia. Pero también es cierto que desde algunos medios ha habido un tratamiento irresponsable en el análisis y la cobertura de este proceso migratorio venezolano. Con decirte que un diario serio, hace unas semanas, titularon una noticia: venezolanos asaltan turistas en Hotel Miraflorino. Y en el desarrollo de la noticia, uno llega al párrafo final y el periodista señala que según la policía, que había analizado el modus operandi, estimaban que podían ser delincuentes de origen colombiano. Sin embargo, el titular decía claramente: venezolanos asaltan turistas. Bueno, no es un diario serio, pues, ¿no? No es un diario serio, pero bueno, digamos, supuestamente lo es. Pero ese tipo de manejo de la información lo hemos visto en diversos medios de comunicación masivos y no tan masivos, y esto genera reacciones en la población. Es verdad que hay una presencia masiva que pudiese estimar, digamos, afectaciones a la economía, a la vida cotidiana de las personas, pero creo que se ha sobredimensionado de manera irresponsable y eso puede explicar
algunas de estas reacciones, tanto de autoridades como de los propios ciudadanos peruanos. Y sobre todo en el Perú, ¿no? Que tenemos 3 millones de peruanos y peruanas en el exterior. Hay 40.000 en Buenos Aires, hay otros tantos miles en Santiago, en Estados Unidos ni que se diga, en España. Y bueno, somos un país que en los últimos años ha tenido una importante emigración, ¿no? Por motivos económicos. ¿Y cómo? Eso es lo paradójico, ¿no? Yo, desde que vengo analizando este fenómeno de la migración venezolana, suelo consultar a mis compatriotas cuántos tienen familiares en el exterior que además apoyan a sus familias vía remesas, y casi el 100% me dicen efectivamente, tengo un primo, un sobrino, un hermano, un tío, que desde los años 90 en adelante vienen aportando a la economía peruana en una porción importante del PBI con las remesas. La situación de los venezolanos es una situación extrema, no es, digamos, una migración voluntaria, sino más bien forzada por las condiciones políticas y económicas de su país, y están acá no para venir a fastidiarnos a los peruanos, están en una situación de desesperación. Y creo que los peruanos y las peruanas debiéramos ser conscientes de cuál es nuestra propia historia como país emisor de migrantes, para poder calibrar y entender lo que están sucediendo con los venezolanos. Una migración que también ha sido alentada, ¿no? Por las autoridades peruanas en esta lógica de hacer política, de usarlos, ¿no? En el caso del PPK. de PPK, claro, ¿no? ¿no? Pero bueno, entonces dejándonos un poco de prejuicios, porque mucho se dice en la calle, no, como lo que tú señalas, ¿no? Eran delincuentes procedentes de Venezuela y finalmente no eran, ¿no? O se resalta mucho, participaron en determinados delitos o están haciendo, digamos, disturbios o cosas así, pero de acuerdo a las cifras, a estadísticas, allá el análisis riguroso, ¿cuál es el perfil del migrante venezolano, de la migrante venezolana? ¿Dónde están? ¿En qué ciudades se ubican del Perú? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su nivel sociocultural? ¿Nos puedes dar detalles? Sí, te puedo dar algunas cifras. Mira, de acuerdo a la Dirección Nacional de Migraciones, un reporte de octubre de este año, se calculan en 865.000 el número de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en nuestro país. Pueden ser más, pueden ser menos, pero eso es más o menos el estimado. El 77% están ubicados o residen en Lima, que es, digamos, el grueso, ¿no? El grueso de la migración. Y luego, para que te des cuenta de las proporciones, las dos ciudades que le siguen en acogida a ciudadanos venezolanos son La Libertad, con casi el 4%, y Arequipa, con el 3%. Así que Lima, digamos, ha sido el centro destino de la migración venezolana en nuestro país. Luego tenemos que el 90% de la migración venezolana no tiene más de 40 años, el 60% es menor de 30 años. Tenemos que casi un 95% de los migrantes en edad de trabajar lo están haciendo en nuestro país. La gran mayoría, casi el 98%, en la informalidad. Y tenemos que, para hablar de cifras gruesas, el 60% de los que trabajan lo hacen como dependientes de un empleador en un negocio, la mayoría, casi el 90%, en unidades, microempresas o pequeñas empresas. Y tenemos un 40% que trabaja como autónomos independientes. La totalidad de ese porcentaje en la informalidad. Es decir, sin derechos sociales, sin beneficios, etcétera, etcétera. Sí, sobre eso vamos a hablar un poquito más a detalle, pero y dentro de Lima, o sea, para seguir con el tema del perfil y dónde se ubican, ¿qué distritos se ubican más? ¿Hay esa información, ese detalle? Hay sí un estimado, de acuerdo a los diversos informes que se han hecho, digamos, en los últimos años, se encuentra que el 80% están concentrados básicamente en dos zonas, en Lima Norte y en Lima Este. Estamos hablando de Comas, Los Olivos, en el caso de Lima Norte, y San Juan del Uriancho, digamos, casi en la totalidad en Lima Este. ¿Y por qué están ubicados ahí? Porque ahí el costo de vida es más barato, hay casas de refugio, las posibilidades de insertarse en empleos, digamos, es más fácil que en otras zonas de la ciudad por los niveles de informalidad que hay. Así que ahí están concentrados la población venezolana en Lima, ¿no? Y decías, y se sabe, por ejemplo, el nivel educativo, tú dices que es más o menos hasta 40 años, entonces si han pasado por la universidad o más o menos. Mira, yo los datos que manejo, Carlos, son los que obtuvimos en una investigación que hicimos con el Programa Laboral de Desarrollo PLAES, conjuntamente con la Universidad Ruiz de Montoya, a solicitud de la Organización Internacional de las Migraciones y del Ministerio de Trabajo. Ahí aplicamos, efectivamente, ahí aplicamos 1.600 encuestas en Lima, en Arequipa, en La Libertad, hicimos 40 entrevistas y 8 focus group. Y en base a esa investigación encontramos que el 25% de los migrantes venezolanos en Perú cuentan con estudios superiores.
Tenemos que otro 25% tiene estudios técnicos, estamos hablando casi del 50%. Y luego tenemos un 50% en donde están los que han terminado la secundaria o los que tienen, digamos, la etapa escolar incompleta. Es más o menos el perfil de la migración venezolana a partir de la investigación que hemos hecho. O sea, digamos, han entrado al Perú aproximadamente 450.000 o si no más de personas con educación superior. Por lo menos lo que dicen en la encuesta de entrada en las zonas fronterizas, que son básicamente las del norte, Tumbes, ¿no? Ahí llenan una ficha y dicen, mi grado de educación es este. No hay forma de probarlo, porque no todos traen su documentación, pero eso es lo que están reportando, efectivamente. No, me parece una muestra muy interesante, ¿no? Es una muestra alta, además, ¿no? Para analizar este grupo de migrantes. Yo te decía, ¿no? Si tú tienes más o menos la mitad, el 50% con estudios superiores, pero sabemos además que en condiciones de migración esto a veces, digamos, es difícil insertarse. ¿Cuáles son las condiciones en que esta población se ha venido insertando laboralmente? Hay una percepción de que están mucho en las porterías de los edificios en las zonas más consolidadas de Lima. Y en realidad uno sale a la calle y puede encontrarse con personas de Venezuela. A veces te encuentras con tantas personas de Venezuela que ya uno no sabe si ellos han venido acá o uno se ha ido para allá, ¿no? De repente a veces parece que estoy en Caracas, o en otras ciudades, Maracaibo y tal. Y a mí me causa muy buena impresión muchos de los venezolanos o venezolanas con los cuales interactúo en el país, personas alegres, educadas, muy educadas, por lo menos con las que me he encontrado a pie, pero eso no es significativo de lo que son, digamos, las cifras, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué condiciones se están insertando en el mercado laboral y si el Ministerio de Trabajo está, de alguna manera, siguiendo esta inserción? Esta pregunta que me señalas, digamos, nos permite ahondar en el drama que viven los venezolanos acá en el Perú. Pero quisiera señalar que este porcentaje de venezolanos que tienen estudios superiores, sean universitarios o técnicos, están ahora empleados en actividades que no tienen que ver con su formación. El 90% está en una situación de inadecuación ocupacional. Y esto nos permite señalar que las condiciones laborales de los que ya están trabajando en nuestro país son muy precarias. Como señalé, hay un alto porcentaje de trabajadores venezolanos en informalidad. Esto quiere decir que no cuentan con ninguna protección ni beneficio social producto de su trabajo. Pero además, de acuerdo a la investigación que te señalaba y los testimonios recogidos, hemos podido identificar que hay una serie de pautas que nos muestran una situación de abuso y explotación laboral que no es, digamos, reciente. O sea, nuestro país no se caracteriza precisamente por tener una alta tasa de empleo o trabajo decente. Antes de la migración venezolana podíamos encontrar situaciones de abuso y explotación laboral, pero en el caso de los venezolanos esto se ha exacerbado. Y tenemos que un 50% de los venezolanos y venezolanas encuestados ganan menos del salario mínimo y el 60% trabaja más de 60 horas a la semana, con lo cual estamos viendo una situación claramente de explotación laboral. Ganan menos de 900 soles. Menos de 930. Se le preguntaba, Claro. ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuántos ganas? Más o menos. Y te decían hasta el 50% menos del salario mínimo. Y el otro 46% gana entre el salario mínimo y 1.500 soles. Pero estamos hablando de una población que el 60% trabaja más de 60 horas a la semana y un 24% entre 48 y 60. Es decir, el 80% está superando la jornada laboral semanal, digamos, establecida por ley. Y eso responde a, digamos, relaciones laborales que se, digamos, definen de esa manera en gran medida por responsabilidad de los empleadores. Cuando yo escucho esto, yo lo primero, como cualquier persona diría, ¿no? Oye, pero deberían velar por sus derechos laborales. Pero luego me acuerdo que estoy en el Perú y que aquí no se vela por los derechos laborales casi de nadie, y que me imagino que ese mismo drama es también de muchos trabajadores y trabajadoras en el Perú. Así es. Precisamente para esa entrevista llamé ayer a un colega inspector de trabajo de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para preguntarle qué había hecho la institución, la Autoridad de Trabajo, para asegurar que los migrantes venezolanos no fuesen explotados ni abusados laboralmente. Y lo que me señaló fue que nada, que hace falta más bien implementar protocolos o campañas de sensibilización dirigidas a los venezolanos para que conozcan cuáles son los derechos laborales que le asisten como trabajador, independientemente de su condición de extranjero, y también campañas orientadas a la ciudadanía
para que valoren, digamos, el aporte de los venezolanos al mercado laboral peruano, para que no abusen de ellos, para que no los exploten. Pero nada de eso se está haciendo. Pero esto no viene de ahora. El Ministerio de Trabajo, como tú bien sabes, es un ministerio cenicienta dentro de la estructura del presupuesto del país y con menos del 2% destinado a la función de promover el empleo decente, poco se puede hacer tanto para los trabajadores peruanos como para los trabajadores extranjeros, independientemente de su nacionalidad. Sí, pues, y hay como que cuando uno, por ejemplo, migra, o una persona migra, sí viene una etapa dura, ¿no? Pero luego uno va encontrando su sitio. ¿Tú crees que eso pueda pasar con algunos venezolanos que puedan, esta inadecuación laboral que tú señalas, ¿no? De repente un ingeniero que está momentáneamente portero de un edificio, pero que está calificado, sobrecalificado para ese puesto de trabajo, ¿podría tener alguna expectativa más adelante de poder tener un mejor trabajo? ¿Hay o la percepción de los propios migrantes que sienten que eso pueda llegar o de repente dicen, bueno, estoy acá un rato y luego me voy? Bueno, va a depender de varios factores. Uno primero tiene que ver con la evolución de la propia economía peruana. Yo creo que si la migración venezolana hubiera venido entre el 2004 y el 2012, cuando crecíamos a una tasa del 6% anual, probablemente no estuviésemos discutiendo esta problemática que sufren los ciudadanos venezolanos en nuestro país, de abuso laboral, explotación laboral, de bajos salarios. Probablemente se hubieran insertado a la economía peruana en crecimiento, pero han llegado a una etapa de decaimiento del crecimiento y eso ha agudizado las tensiones que hay al interior del mercado laboral peruano. Pero también hay otros factores que influyen en esas posibilidades de inserción laboral. Tiene que ver con la posibilidad de acreditar su formación técnica, universitaria, escolar en el Perú, ante las instituciones peruanas, y que eso sea un factor que le permita ser más atractivo para unos sectores económicos o actividades en nuestro país. Va a depender también de que la fiscalización laboral funcione y cumpla su rol. Va a depender también que la sociedad peruana, digamos, deje de aprovecharse, no la sociedad peruana, algunos sectores de la sociedad peruana, sobre todo los que ejercen como empleadores, dejen de aprovecharse del drama de los venezolanos para, por ejemplo, contratar 2 trabajadores venezolanos por el precio de uno, desplazando a trabajadores peruanos de sus puestos de trabajo, como lo hemos podido apreciar a partir de algunos testimonios y lo que hemos podido ver también nosotros Ahora, directamente, ¿no? el impacto laboral, ¿no? A ver, recuérdanos dónde están ubicados más trabajando los venezolanos y las venezolanas, porque también siento que hay bastantes que están en estos servicios de aplicación, de Rappi, Globo y estos que deliveries virtuales que además no pagan impuestos, es toda una discusión. Y es verdad que, primero por ese lado, ¿no? Donde están trabajando más, y el lado del impacto laboral, porque mucho se escucha, ¿no? Me están desplazando de mi trabajo, me han votado, han contratado a un venezolano, y hay algunos analistas que dicen que se ha hecho una reforma laboral de facto, que la entrada de los migrantes venezolanos ha hecho, bueno, que el salario baje, pues, y que ya no haya vacaciones, ni CTS, ni nada. ¿Cómo ves eso? El impacto laboral. Mira, digamos, ahí hay mucha ideología o mucho prejuicio en cuanto a las valoraciones que se hace del impacto laboral en la migración venezolana. Lo concreto es que solo 40.000 inmigrantes venezolanos fueron contratados formalmente de acuerdo a la planilla económica, digamos, del Ministerio de Trabajo. 5%, Y menos del 40.000 5%. es, digamos, una cifra, digamos, anecdótica si consideramos que 450.000 de los venezolanos estarían, digamos, insertos en el mercado laboral peruano. La gran mayoría está en la informalidad y ahí, digamos, puede haber habido en algún inicio desplazamiento de trabajadores peruanos, pero estamos hablando de desplazamientos dentro del sector informal donde la disputa es por un salario mínimo y no hay, digamos, una pérdida de derechos, ni beneficios, ni vacaciones, digamos, por el ingreso de los venezolanos en nuestro país. Lo que estamos viendo, más bien dentro de las tendencias que hemos registrado en esta investigación, es que si bien en un momento los migrantes venezolanos se insertaban en actividades formales, desplazando, digamos, supongamos, estos 40.000 trabajadores formales, la tendencia ha sido que todos han migrado hacia el sector informal. ¿Por qué? Porque encuentran que en la formalidad les descuentan 40% de sus ingresos, réstale 40% al salario mínimo, además que están expuestos a medidas disciplinarias, castigos, estafas y abusos por parte de sus empleadores, testimonios hay una cantidad, pero además encuentran que en la informalidad, es decir, como trabajadores autónomos vendiendo arepas o vendiendo golosinas en los buses o brindando servicios diversos,
obtienen más del salario mínimo, probablemente trabajando 60 horas, pero tienen libertad para moverse, no tienen que sufrir ninguna sanción, ni castigo, ni retención de documentos, ni de salario por parte de sus empleadores, pueden cuidar a sus hijos, quienes los tienen. Es decir, hay una migración de empleos dependientes formales hacia la informalidad porque ahí están encontrando posibilidades de sobrevivir. No podemos hablar de acumular ni de tener vida digna porque sus condiciones son bastante precarias, ¿no? Desprotección social. Ya el trabajador y la trabajadora peruanos están en desprotección social. En este caso. Ese es un punto clave, Carlos. Acá la discusión, en algunos sectores, tendenciosamente parecieran querer atribuir a la migración venezolana los problemas de la economía y del trabajo y el empleo en nuestro país. Y es mentira. Digamos, los problemas del empleo, de estas tasas altísimas de informalidad laboral de las que se habla, vienen de los años 90, cuando hubo un ajuste económico que mandó a mucha gente a la pobreza y hubo muchos despidos y gente que se insertó en la informalidad. Lo de los venezolanos probablemente haya afectado a algunos sectores, pero no ha sido determinante para entender lo que pasa en el empleo en el país. Entonces todo esto hay que contextualizarlo, ¿no? Ahora yo vi un reporte del Banco Mundial, me parece, que salió en la prensa hace unos días, donde se señalaba que si, pues, tú dices, ¿no? 40.000 de más de 800.000, o sea, 5% están, digamos, formalmente empleados, digamos, cotizan a las pensiones, pagan impuestos y también al seguro de salud público, o bueno, privado, no lo sé, pero digamos, tienen unas contribuciones y pagan impuestos. ¿Qué pasaría si estos, de los 800 tantos mil, la parte que trabaja, la PEA de este porcentaje, estuviera formalmente, el impacto sería positivo en términos fiscales, por lo menos tendría, porque una parte del PBI siempre se calcula el crecimiento de la población, porque es gente que produce, que consume y tal. Entonces, no se está contando el impacto positivo que pueda tener a la economía peruana, solo se habla de lo negativo, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, ese es un estimado que yo no cuento, no manejo, pero un informe reciente de la Unidad de Análisis Económico del Banco Continental, el Banco Bilbao Vizcaya, estima que entre el 0.1 y el 0.3 del PBI sería aporte de la migración venezolana en nuestro país, en el tiempo que tiene, digamos, acá en el Perú. Podría ser más sin duda si pagasen impuestos, si cotizaran, en fin, eso es un cálculo que habría que realizarse, ¿no? Claro. Ahora, hay otros problemas también asociados a esta migración, tiene que ver con el acoso sexual. También hay pues una entrada masiva de venezolanas y ya se han reportado algunos problemas de acoso, violación, violencia de género. ¿Cómo ves eso? ¿Tienes información? Sí, digamos, lo que tengo son los testimonios que recogimos en las entrevistas que hemos realizado, digamos, hasta mediados de este año, es información bastante reciente, y en algunos testimonios también de los últimos días que hemos podido obtener. Y efectivamente, todas las venezolanas tienen por lo menos un episodio de insinuaciones de naturaleza sexual, de acoso o de abuso laboral que se generan por su condición de mujer. O sea que es una realidad bastante extendida. Y, digamos, las propias condiciones de vivienda hacen que por el tema de la concentración de migrantes no encuentren privacidad, no encuentren intimidad, y eso siempre se presta a abusos diversos, ¿no? Perdón, mencionaste por diferencia de género, ¿hay más venezolanos o venezolanas en La diferencia es mínima, de 1 o 2%. Lo que sí, ya que mencionas el tema de género, es que las mujeres reciben condiciones laborales más precarias o menos favorables que sus pares varones. Por ejemplo, el 56% de las mujeres, a diferencia de, digamos, de los hombres, que es menor el porcentaje, reciben salarios hasta el mínimo, es decir, del mínimo hacia abajo, ¿no? Y, digamos, a esto hay que sumarle la doble jornada de trabajo de las mujeres venezolanas que tienen que cuidar a los hijos, además de trabajar el mismo número de horas que los hombres, ¿no? Claro, pues si se insertan en esta estructura violentogénica hacia las mujeres, ¿no? Violencia estructural también, no solo física, sino Pero regresando a tu pregunta anterior, efectivamente las migrantes venezolanas reconocieron que para ellas es más fácil encontrar empleo que para los hombres. Por el mismo hecho, digamos, de que la figura o la, digamos, imagen de la mujer venezolana se ha sexualizado en nuestro país, se ha erotizado, y eso ellas sienten que les ha permitido obtener empleo más fácil que sus pares hombres, pero al mismo tiempo las expone a una serie de vulnerabilidades. La contraparte es esa hipersexualización. Les da de repente cierta agencia, ellas pueden dialogar con eso, pero las expone, como tú dices,
a una sociedad pues bastante, donde hay bastantes problemas de violencia de género, ¿no? Ahí los Y eso feminicidios. lo reconocen incluso los propios empleadores peruanos. Hace 2 semanas entrevisté al dueño de un restaurante en Los Olivos sobre este mismo tema, sobre las dificultades que tienen los venezolanos para insertarse laboralmente, y él reconoció abiertamente que prefería contratar a las mujeres porque su clientela por la zona era básicamente masculina y eso le generaba a él una mayor afluencia a su negocio. O sea, es racional, es deliberado. Esto que te comento del reemplazo en un primer momento de trabajadores peruanos por 2 trabajadores venezolanos por el mismo precio, aprovechándose de la urgencia, de la necesidad de ingresos, digamos, de las dificultades que tienen para asentarse en la ciudad. Una buena cantidad de empleadores peruanos se aprovecharon de esa situación, ¿no? Qué bueno, Quique, que pones varios temas que desmitifican, ¿no? Bastante. O sea, te dan ganas de hacer mito uno, mito 2, mito 3 y desmitificar esta presencia venezolana aquí que incluso tiene aportes y que están pasando malas condiciones, que se les echa la culpa de los problemas que tenemos estructuralmente en el país, está buscando incluso un chivo expiatorio, como hemos visto en el caso de la Municipalidad de Miraflores, que espero no tengan más de este tipo de conductas de redadas y, y ello. Pero, ¿sí? Quisiera rescatar un tema. Mira, si bien eso que tú señalas es, digamos, la generalidad de este proceso que estamos viendo, es cierto también que en algunos testimonios han reconocido que ha habido gestos de solidaridad y de apoyo de ciudadanos peruanos y ciudadanas peruanas. No son la mayoría. Digamos, esto para matizar. Ya. Ha habido un sector de la población peruana que ha logrado comprender el drama de la migración venezolana y ha dado su ayuda, seguramente, digamos, en términos que no son los idóneos, pero eso es reconocido por la migración venezolana. Sin embargo, no niega que la gran mayoría de los casos han sido experiencias difíciles, costosas y que han generado, digamos, pesar en la población venezolana. Ahí están los testimonios, Y ¿no? como dice nuestra querida amiga Laura Arroyo, es la lucha del último contra el penúltimo, ¿no? Que los hacen pelear y finalmente esto están sacando provecho algunos malos empresarios, malos empleadores en el aspecto laboral. Para ir finalizando, hay quienes señalan, es una propuesta de Oscar Dancourt, que siempre la decía, ¿no? Hay que poner límite cuantitativo. No pueden entrar más venezolanos. Si bien es cierto, al principio se dejó entrar sin mayor control y ni siquiera tenían pasaporte, luego se ha puesto pues algunos requisitos, pero todavía que yo sepa no hay un límite cuantitativo. Yo creo en la libre circulación de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Tú cómo ves esto del límite cuantitativo? Yo, digamos, respeto las posiciones de Oscar, que es una persona que entiende mucho estos temas, aunque esta en particular no la comparto. Sí creo que debe haber un control. Por ejemplo, pedir antecedentes penales o policiales para evitar que, digamos, ingrese gente que no va a contribuir, digamos, de ninguna manera al país y que más bien va a generar estas situaciones que se han dado, que no, digamos, niegan que la gran delincuencia de la cual nos quejamos los peruanos viene de décadas atrás y que hay una cantidad enorme de bandas peruanas cuantitativamente superior a las venezolanas. Eso podría ser un control razonable. Pero no para todos los ponerle migrantes, límite. ¿ah? Para todos los migrantes, norteamericanos también. efectivamente ahí no, digamos, caben discriminaciones por nacionalidad. Pero más que eso yo no plantearía. Digamos, nunca se pusieron topes a la migración peruana que fue a los Estados Unidos, a España, a Chile, a Argentina, a la misma Venezuela en los años 80. No habría razón para ponerla. Pero también es cierto que hay una desproporción en la cantidad de migrantes en el continente, digamos, mientras que en Colombia, digamos, hay 1,5 millones de venezolanos porque es frontera con Venezuela, y en Perú 860.000. Digamos, en Chile son 260.000, en Ecuador 168.000, en Argentina 130.000. Digamos, acá se dieron esas facilidades durante el gobierno de PPK que hicieron que llegaran masivamente. Pero no creo personalmente en los controles migratorios de esa naturaleza. Creo más bien que lo que se tiene que hacer es poner las baterías en la reactivación económica, apostar por políticas que generen empleo a través de la diversificación productiva, tratar de analizar las necesidades del mercado laboral peruano. Una de las propuestas que se barajó en el Ministerio de Trabajo cuando se estuvo elaborando una política nacional de empleo, que no entiendo por qué no se aprobó a pesar de haber ya un documento, era generar políticas que permitiesen
trasladar a los migrantes que tuviesen determinadas competencias a las regiones donde hubiese un déficit, digamos, ocupacional de ingenieros, de médicos, de profesores, para tratar de distribuirla proporcionalmente en el territorio y de esa manera contribuir a la economía del país, que no sea, digamos, un bolsón de venezolanos en condiciones bastante precarias e informales. Nada de eso se está haciendo porque, en fin, la política laboral y de empleo en nuestro país no es prioridad para los gobiernos. Acá se cree que el piloto automático, las exportaciones, va a resolver el problema de la informalidad, de la desprotección social. Pero bueno, en fin, esperemos que eso cambie, ¿no? Hay una política más que se podría hacer, desde el lado de la Cancillería. Pero tendríamos que, creo que, cambiar de Cancillería. Es que con el conjunto de otros países se le pide a Estados Unidos, por favor, que pare el bloqueo con Venezuela. Porque hay un bloqueo brutal que no permite entrada de alimentos, de plata, una serie de problemas que también han incentivado esta masiva movilización de personas, ¿no? Yo creo que esa sería la principal para que también muchos venezolanos y venezolanas que quieren regresar a su patria puedan hacerlo, pero para eso tiene que haber unas condiciones de respeto a la soberanía de los países, ¿no? Ese es un ángulo de la discusión que no se aborda usualmente, pero que es muy cierto, ¿no? O sea, Venezuela ha sido acosada política y económicamente por Estados Unidos y sus aliados, y eso explica en parte el drama que viene viviendo ese país, ¿no? Bien, Quique, muchas gracias por estar acá y bueno, este tema lo seguiremos mirando en Disidentes. Te agradezco. A ti, Carlos.